Muy buenos días, mi nombre es Andrés Mauricio Severino, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD para el curso de Física Electrónica. Este es mi documento de identidad. Eh, Vamos a empezar entonces hablando de los conceptos fundamentales de la física electrónica. Iniciemos primero entrando un poco en contexto y explicando qué es la electrónica. La electrónica es una rama de la física aplicada que comprende la física, la ingeniería, la tecnología y las aplicaciones que tratan con la emisión, el flujo y el control de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente en el vacío y la materia, ¿sí? Eh, Iniciemos con un concepto de la física electrónica o de la electrónica, que es carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Aquí vemos una figura donde explica eh, la carga eléctrica. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas, como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. La corriente eléctrica la tenemos como corriente continua y corriente alterna. La continua se denomina corriente continua o corriente directa al flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo, ¿sí? Que siempre es constante, que no tiene que ver aquí, digamos, el tiempo para cambiar su fluctuación, o sea, no fluctúa. Corriente alterna se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La corriente eléctrica digamos que se categoriza o se subdivide en corriente estacionaria, corriente trifásica, corriente monofásica. La corriente trifásica se denomina corriente trifásica al conjunto de tres corrientes alternas de igual frecuencia, amplitud y valor eficaz que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados y están dadas en un orden determinado. Corriente estacionaria se denomina corriente eléctrica estacionaria a la corriente eléctrica que se produce en un conductor de forma que la densidad de carga P de cada punto del conductor es constante, es decir, que se cumple que dp sobre dt es igual a 0. Corriente monofásica se denomina corriente monofásica a la que se obtiene de tomar una fase de la corriente trifásica y un cable neutro. Tensión o voltaje, ese es otro concepto. La tensión eléctrica se diferencia de potencial es una magnitud o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Potencia eléctrica, eso es otro concepto. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el sistema internacional de unidades es vatio o watt. Ya muchos conocemos esos conceptos. Esta es la pregunta problematizadora.
que es la que me tocó a mí, que es la del estudiante 1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa? Proporciono un ejemplo en donde se use cada una. Bueno, primero definamos las diferencias, ¿sí? La corriente alterna es el flujo de carga eléctrica que varía en dirección con cambios en el voltaje. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de corriente alterna donde fluctúa según los cambios en el voltaje. Y la corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. Aquí tenemos otro ejemplo, una figura donde representa la corriente directa, y digamos que es constante siempre, no tenemos cambios en su voltaje. Por acá tenemos unos ejemplos de donde se usa. La corriente continua se usa o se obtiene en baterías, acumuladores, celdas solares. La corriente alterna en generación hidráulica, termoeléctrica, eólica o nuclear. Grupos electrógenos que son plantas generadoras de electricidad. Y también en alternadores de vehículos. Muchas gracias. Esta fue la presentación de la materia física electrónica y sus fundamentos.